Buen día amigos de YouTube. En esta ocasión les voy a mostrar en este video cómo colocar correctamente el soporte frontal derecho del motor de un Nissan Tiida Sedán. Es este de aquí que les estoy señalando. Si no saben cómo quitar este soporte, ese video lo pueden encontrar en mi canal con el título Cómo quitar el soporte frontal derecho del motor del Tiida. Una vez que ya saben eso, la herramienta que van a necesitar va a ser un dado de medida 19 milímetros, una matraca de media, un dado de medida 18 milímetros para matraca de media, un dado de medida 16 milímetros para matraca de 3/8, una extensión como esta para matraca de 3/8 que tenga de largo unos 30 centímetros como mínimo y la matraca de 3/8. Una vez que ya tienen la herramienta, lo primero que van a ocupar va a ser el dado de 19 milímetros con la matraca y lo que van a hacer es, cuando ya tengan su nuevo soporte frontal derecho del motor como este, lo primero que van a hacer es meter el tornillo de esta manera y colocan esta pieza del motor en esta posición. Observen cómo va colocada. Esta parte que sobresale va del lado de la pieza del motor. Miren, ya que la colocaron así, ya solamente aprietan muy bien el tornillo. Ya que está bien apretado, ya solamente lo colocan de esta manera. Primero meten esta parte de aquí del soporte frontal y se fijan que los hoyos coincidan donde entran los tornillos. Miren como ahorita lo están observando, para que no se les dificulte a la hora de colocar los tornillos. Miren, ya que coinciden esos tres orificios de los tornillos, ahora se fijan que coincidan los de acá. Miren, ahí está, ese de aquí, ese de ahí. También este orificio de acá. Y el orificio de acá. Miren, toda esta tubería que ven, ustedes no la va a tener su Tiida, porque esta tubería la tiene porque le instalé un sistema de gas natural. Lo único que pueden encontrar en su Tiida es esta tubería si está equipado con aire acondicionado, pero si no tiene aire acondicionado su Tiida, van a tener más espacio y se les va a facilitar quitar y poner el nuevo soporte frontal derecho del motor de su Tiida. Miren, ya que posicionaron así el soporte frontal y esta pieza de aquí del motor, proceden a colocar los primeros tornillos. Miren, colocan el de aquí y les recomiendo que nomás lo aprieten un poco con su mano y procedan a colocar los siguientes tornillos. Miren, colocan ahora el de aquí. Esto se hace para que no se les tenga movimiento y no se les dificulte al colocar los demás tornillos de esta pieza de aquí del motor y también del soporte. Va a tener movimiento su soporte frontal y así
van a poder colocar fácilmente los demás tornillos. Miren, ya que colocaron este de aquí, ahora colocan el de aquí. Miren, si se dan cuenta, tiene movimiento esta pieza del motor y entra muy fácilmente el tornillo. También no lo aprieten, nomás medio pónganlo con su mano. Por último colocan este de aquí. Igualmente no lo aprieten para que siga teniendo movimiento esta pieza del motor y su soporte frontal. Miren, ya que está colocado, ahora proceden a colocar estos dos tornillos del soporte frontal, también con su mano. Apriétenlos muy poquito con su mano. De esta manera colocan este segundo tornillo del soporte frontal y ya por último colocan el de acá. Miren, ya que colocaron con su mano todos los tornillos, ya solamente con el dado de 16 milímetros y la extensión proceden a apretar todos los tornillos. Apriétenlos muy bien para que no tenga ningún tipo de movimiento su soporte frontal derecho del motor. Miren, también aprietan este de aquí. Aprietan este otro con el dado 16 milímetros. Ya que apretaron esta pieza del motor, ahora aprietan los tres tornillos del soporte frontal. Miren, este ya está apretado. Este también. Y por último aprietan este de aquí. Miren, ya que están muy bien apretados, ya solamente falta colocar el soporte superior del motor, que es este de aquí, o también llamado huesito. Miren, este va en esta posición y lo colocan de esta manera diagonalmente, lo meten así y solamente se fijan que coincida los orificios donde entra el tornillo y proceden a colocar el tornillo. También háganlo con su mano para que no se les dificulte colocarlo. Miren, ya que colocaron el primero con su mano, no lo aprieten para que puedan colocar este otro tornillo muy fácilmente. Miren, proceden a colocarlo. Miren, para que tenga juego y pueda entrar muy fácilmente en los orificios. Miren, ya que entró, ya ahora sí proceden a apretarlos con el dado de 18 milímetros. Los aprietan muy bien. Ya una vez que apretaron muy bien estos dos tornillos, ya se sentirá su motor sin ninguna vibración o golpeteo. Pues esto sería todo, amigos de YouTube. Espero les sirva este video
Por favor, suscríbanse a mi canal. Cualquier duda, déjenmela en los comentarios y regálenme un like. Gracias.